vamos a ver cómo se ven esos principios bíblicos prácticos en la vida del creyente cuando estamos buscando o pensando tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, la voluntad que Dios nos ha revelado. Pero antes de entrar a estos principios bíblicos, me gustaría que pensáramos en 4 ejemplos, ya vimos uno de ellos, pero 4 personas que hallamos en la Escritura que tomaron precisamente decisiones bíblicas. Ya hablamos o vimos el ejemplo de José tomando una decisión piadosa. Ahora pensemos en Daniel. Si usted recuerda ahí en el libro de Daniel, al inicio del libro, cuando recién se va al pueblo al cautiverio, estos jóvenes se van al cautiverio babilónico, y entonces el versículo 8 nos hace ver una decisión que, a pesar del cautiverio, Daniel decide honrar al Señor, obedecer al Señor y tomar medidas tal vez exageradas, no exageradas, sino extraordinarias, o medidas drásticas para la gloria de Dios en medio de ese tiempo. Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, una consecuencia inmediata que vemos aquí en el versículo 9: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Una consecuencia inmediata, la respuesta de parte de Dios a la obediencia de Daniel por buscar tomar una decisión sabia. Ahora vean un poquito atrás, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 15. Este es un gran pasaje. Josué 24, 15. Josué está hablando con el pueblo y les está justamente animando a buscar a Jehová, a buscar servir a Jehová. Vean el versículo desde el 14, Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está Josué decidiendo, tomando la decisión, ya sea de seguir a los dioses falsos o de seguir a Jehová. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión piadosa, de acuerdo o conforme al corazón de Dios. Vamos a otro ejemplo. Ahora el ejemplo de una mujer, Ruth. Vamos a Ruth. Ahí justo después Josué, Jueces, y tenemos a Ruth. Ruth también es un ejemplo de una mujer en el Antiguo Testamento que toma una decisión sabia, alineada a la gloria de Dios. Ruth, capítulo 1, versículo 15. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Nuevamente, una decisión sabia, una decisión alineada al corazón de Dios. Ahora sí, veamos entonces los principios bíblicos a considerar para tomar decisiones sabias de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 1, la Escritura. Ya lo dijimos, la Escritura. No podemos tomar una decisión bíblica, una decisión sabia, si no estamos yendo a la Escritura. Es imposible.
No nos engañemos a nosotros mismos. Si no estamos en la Escritura, si no estamos en la palabra de Dios, no vamos a llegar a una decisión correcta. Por más sabiduría, por más conocimiento, por más razonamiento que querramos pretender, no estamos respondiendo bíblicamente si no estamos yendo a la Escritura. Incluso si, por así decirlo en nuestras palabras, le atinamos a la decisión correcta. Porque muchas veces en la gracia y en la misericordia del Señor, sin haber tenido un acercamiento tan profundo a su palabra, sin haber tenido un tiempo de examinación delante de Dios, tomamos decisiones que nuevamente en su gracia llegamos a la decisión correcta. Pero muchas veces desaprovechamos esas oportunidades para darnos cuenta de esa gracia y esa bondad del Señor que nos está dando de crecer en su palabra por medio de eso. Y eso nos lleva al segundo, que ya dijimos varias veces, sabiduría. Necesitamos abrazar el principio de la sabiduría. ¿De qué manera el hombre llega a ser sabio? ¿De qué manera el creyente llega a ser sabio? Por medio de el conocimiento de Dios, por medio de su palabra. Necesitamos ser sabios para llegar justamente a decidir o a tomar decisiones de acuerdo al corazón de Dios. A veces la sabiduría de Dios nos está mostrando algo que va completamente en contra de nuestro deseo, de nuestro corazón, de nuestra conveniencia entre los ojos del mundo. Pero nunca se va a equiparar con la bendición que trae la obediencia al Señor. Que ese sea nuestro estándar al momento de decidir. No buscar una conveniencia inmediata, no buscar una conveniencia, un beneficio aparente ante los ojos de los hombres, sino aparentemente evidente para la gloria de Dios. Número 3, este es muy importante. El tercer principio es usar la libertad con propósito. Usar la libertad que tenemos en Cristo para tomar decisiones y usarla con un propósito, con el propósito de rendir gloria a su nombre, con el propósito de crecer en santidad, con el propósito de servir a otros. Hay varios pasajes ahí que tienen en sus notas que apuntan justamente al uso de esa libertad con un propósito genuino para la gloria de Dios. Vean Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, un pasaje también muy conocido en esta exhortación a vivir una vida humilde como el testimonio de Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Usar nuestra libertad al momento de decidir con el propósito de crecer en humildad, siguiendo y reflejando el ejemplo de Jesucristo, con el propósito de considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Muchas veces eso implica tomar decisiones, nuevamente, que ante el mundo sean completamente ridículas, pero que esto nos hace humillarnos más, nos hace parecer más a Cristo, a costa de los beneficios que el mundo puede ofrecer. Y ahí es donde hay bendición aún más sobreabundante que otras cosas. Hace un momento les recomendaba un libro que ahorita vi ahí con nuestros hermanos de la librería, Confiando en Dios, aunque la vida duela, de Jerry Bridges. Y este mismo hermano escribió otro libro que lo mencioné en la mañana con las hermanas, La práctica de la piedad.
Y justamente el hermano ponía un ejemplo ahí en ese libro de a veces podemos tener, el ejemplo que él usaba era que a veces podemos elegir un trabajo, un puesto de trabajo en una posición menos conveniente, con un salario más bajo, con tal vez un poco más de responsabilidades que otra, con tal de crecer en humildad, con tal de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Si estuviéramos en un escenario así, el mundo diría, bueno, estás desaprovechando la oportunidad de tu vida de hacer fortuna, de ser alguien, de estar frente a muchas otras personas, etc. Pero ¿qué está pasando en nuestro corazón? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto de nuestro corazón con todo eso? Y a veces son ese tipo de decisiones las que más nos confrontan a buscar la santidad en nuestras vidas. Y es hermoso verlo como este hermano lo explica y pone ese ejemplo de una manera tan simple que debería de ser para la vida del creyente en situaciones así, cuando algo nos conduce más a la humildad, usando justamente esa libertad que el Señor nos ha dado con un propósito, con el propósito de pensar en el otro como encima de nosotros mismos. Vean ahora el versículo de Gálatas 5:13, que probablemente resume este concepto de libertad con propósito. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que tenemos en Cristo es una libertad no pensada en nosotros mismos, es una libertad pensada en el otro. Servíos por amor los unos a los otros. La exhortación de usar esa libertad no para ocasión para la carne, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo. Servíos por amor los unos a los otros. Una pregunta que debemos hacernos continuamente cuando tomamos decisiones es, ¿esta decisión está honrando a Dios? Y en un momento voy a hablar un poco más de esto, pero lo menciono ahora porque precisamente nos conduce al cuarto principio, que es el deseo. No hay nada malo con desear cuando estamos considerando varias opciones al momento de decidir. El problema está cuando nuestros deseos están completamente desalineados de los deseos de Dios. Utilizamos este pasaje en los Salmos, donde el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hasta lo cantábamos antes, ¿no? Ven, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, tú sabes cuánto deseo un carro último modelo de tal modelo y etcétera. Tú sabes, Señor, cuánto lo deseo y yo voy delante de ti porque tú eres el que me puedes dar. O es el cumpleaños de alguien, es la Navidad, el Año Nuevo, etcétera, y dedicamos una tarjeta de felicitación y podemos que todos tus deseos se te cumplan, que el Señor conceda todos tus deseos. Bueno, el problema es cuáles son nuestros deseos. Al momento de tomar decisiones, ¿podemos tomar decisiones siguiendo nuestros deseos? La respuesta es sí, pero esos deseos necesitan estar alineados precisamente con la verdad de Dios. Cuando el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, la evidencia es de que aquel que se está deleitando en Jehová es aquel cuyo corazón está anhelando aquello que Jehová anhela. Es muy evidente. Deleítate a sí mismo en Jehová. No se está deleitando en las cosas del mundo, no se está deleitando en la vanidad de la carne. Se está deleitando en aquello que da gloria a Dios, aquello que lo transforma más
a la imagen, de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, es bastante obvio que el Señor va a conceder sus deseos. ¿Cuáles van a ser los deseos o las peticiones de su corazón? Aquello que le haga anhelar más a Dios, aquello que lo haga anhelar más y deleitarse aún más en el Señor. Es lo mismo para nosotros, hermanos. Es el mismo Dios del salmista. Es el mismo Cristo que nos ha salvado. Es la misma verdad que tenemos en nuestras manos. Ahora la verdad completa, el canon cerrado para nosotros. Necesitamos transformar nuestros deseos, nuestros afectos, acordes o alineados con la palabra de Dios. Y ahí vamos a tener la certeza de que el Señor lo va a conceder. La seguridad de que vamos a decidir algo completamente alineado a sus propósitos, para su gloria. Ahora, quiero presentarles el siguiente diagrama aquí, que no parece mucho diagrama en esta diapositiva, pero este es, digamos, el proceso que podemos seguir, que nos puede ayudar al momento de tomar una decisión bíblica, o si estamos ante una situación para decidir bíblicamente. Y para eso vamos brevemente a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 también es un pasaje conocido y este es el resumen de la vida del hombre. Mateo capítulo 22, y en particular del hombre en Cristo. Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que el Señor espera en el momento en que tenemos que tomar una decisión en nuestra vida? Esa es la oportunidad que el Señor nos está dando precisamente para amarle más, para crecer en un amor para Él. Entonces, ¿está esta decisión que estoy tomando honrando a Dios como en Mateo 22? Es decir, el resultado de esta decisión que estoy tomando es una evidente muestra de amor a Dios. Decidiendo de esta manera, ¿estoy amando más a Dios? Si probablemente estoy en una situación donde la opción A y la opción B son opciones que probablemente o de manera, digamos, externa, ninguna de las dos me conduce al pecado, bueno, entonces a veces eso se convierte un poco más difícil para el creyente. Cuando tenemos varias alternativas, vamos a poner el ejemplo de 2 alternativas, y resulta que obviamente el primer paso es verlo a la luz de la Escritura. Si opto por la opción A, ¿estoy pecando? No. Si decido la opción B, ¿estoy pecando? No. A veces eso es lo más difícil, cuando ninguno de los dos de manera franca es un pecado. Bueno, ahora tengo que seguir el principio de Mateo 22. La primera pregunta para hacerme es: ¿cuál de estas dos opciones involucra amar más a Dios? Tal vez en las dos, si elijo cualquiera de las dos, estoy amando a Dios, pero probablemente en la opción A estoy amando aún más a Dios. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Ahora, la siguiente pregunta que podríamos hacernos es: ¿cuál de las dos opciones producirá orgullo o producirá humildad? Probablemente respondo la primera pregunta: bueno, si es cierto, en cualquiera de las dos, en la opción A o en la opción B, puedo amar de la misma forma al Señor. No veo algún distintivo que me haga pensar, bueno, en la A puedo amar más, en la B puedo amar menos al Señor. En las dos igual. Pero entonces llego a la siguiente pregunta: ¿cuál de estas dos puede producir orgullo u humildad en mi vida? Que a lo mejor digo, bueno, creo que la opción A me puede conducir más al orgullo. Sí puedo amar al Señor, pero creo que
viendo mi debilidad, viendo la condición, la situación, creo que la opción A podría conducirme más al orgullo en lugar de la humildad. Y creo que la opción B tal vez es la menos conveniente, tal vez es donde voy a perder en lugar de ganar, pero definitivamente creo que la opción B me conduce más al orgullo. Bueno, hermano, gózate en esto, ya tienes la respuesta de parte de Dios para tomar esa decisión. Otra pregunta que nos ayuda aquí cuando estamos tomando una decisión y queremos hacerlo bíblicamente, hacernos la siguiente pregunta: ¿esto me dominará? ¿Cuál de estas dos opciones me puede dominar más? Todas las cosas me son permitidas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice Pablo. ¿Cuál de estas dos opciones me domina más? Tal vez la opción A sí me permite amar al Señor, sí me conduce más a la humildad, pero me puede dominar, se puede volver un ídolo en mi corazón, me puede distraer de buscar la gloria de Dios por meterme más en esa decisión o en lo que eso conlleve. ¿Cuál de estas dos o cuál de esas opciones tiene tendencia o tendría tendencia a controlarme, a desviarme de hábitos que me conduzcan a la piedad, de vestirme del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad? Ahora, la siguiente pregunta: ¿qué pasa si seguimos en esta disyuntiva de decidir entre la opción A, la opción B? Tenemos como prioridad buscar amar al Señor, vemos ambas opciones, podemos amarlo de la misma forma, vemos que ambas nos pueden conducir a la humildad, vemos que las dos correrían el mismo riesgo, como todo en esta vida, de podernos dominar o podernos controlar, pero consideramos que cualquiera de las dos puede estar en el mismo nivel o la misma situación. Ahora vean la siguiente pregunta que podríamos hacernos: ¿cuáles de estas me edifica más? ¿Esto me edifica? Tal vez no me conduzca deliberadamente al pecado, pero no me edifica. Tal vez la opción A me conduzca a desviarme de crecer en santidad, no porque sea algo deliberadamente pecaminoso, sino porque simple y sencillamente no abona a mi santidad, no abona a la piedad, no me conduce a crecer a la imagen de Cristo, no me conduce, no me da espacio para procurar practicar la piedad en esto. Hay muchas situaciones así en la vida, por ejemplo, cuando decidimos a veces en cuestiones tan sencillas como ver una película, ver la televisión, etcétera. A veces son situaciones que potencialmente no nos conducen al pecado de forma deliberada. No es algo pecaminoso como tal. Pero hacernos esta pregunta puede hacer un parteaguas en esto. ¿Esto me edifica? El meter esto a mi mente, el ver estas cosas, ¿me edifica o realmente no abona a nada? A mí distrae tal vez mi tiempo, etc. Siguiente. ¿Es para el bien de mi prójimo? ¿Qué pasa si seguimos entre estas dos opciones? Opción A, opción B. Las dos nos conducen a amar al Señor, las dos nos conducen a la humildad, las dos no nos conducen a que nos lleguen a dominar, las dos pueden potencialmente llegarnos a edificar. Bueno, ahora dejemos de pensar solamente en nosotros, porque dijimos que el tercer principio para decidir bíblicamente es usar nuestra libertad con propósito, con el propósito de servir por amor al prójimo, a nuestro hermano, los unos a los otros. Entonces la siguiente pregunta sería: ¿es para el bien de mi prójimo? Tal vez las dos opciones siguen igual, pero evidentemente la opción A me permite servir a otros, me permite tal vez mostrar el amor de Cristo de una mejor forma o de una manera más fácil a otros. Es una decisión que tal vez, o una alternativa que tal vez
bendice más a otros. Si me voy por la B, estaría cayendo tal vez en el egoísmo, pensando solo en mí mismo y no pensando en el otro. Por último, y obviamente esto puede aún crecer más, pero la última que ponemos aquí, ¿estoy proveyendo una oportunidad para la carne o estoy proveyendo una oportunidad para el espíritu, una oportunidad para vivir en santidad? Nuevamente, hay situaciones en la vida, hay decisiones en la vida donde potencialmente no estamos ante una decisión pecaminosa versus una piadosa, pero hay decisiones que pueden darnos más oportunidad para la carne. Y ahí es donde el creyente necesita ser más sensible a esto, a buscar amar más a Dios y amar más a nuestro hermano en consecuencia de esta realidad. Ahora quiero que vean lo siguiente, el proceso, ahí lo tienen también en sus notas de una forma aún más desglosada, más a detalle, pero a manera de proceso podemos decir lo siguiente. Número 1, estás por tomar una decisión. Número 1, busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios y obviamente el buscar a Dios involucra el número 2. Busca a Dios en oración. Ora continuamente. Tienes una decisión apremiante, tienes una decisión trascendental que tomar. Tienes una decisión probablemente no tan seria ante tus ojos, pero que lo puede ser ante los ojos del Señor. Ora continuamente. Pide al Señor continuamente por esa decisión. Muestra tu incapacidad, tu inutilidad al momento de tomar esa decisión. Señor, yo no soy capaz de saber cuál es lo mejor para mí, pero tú sí eres capaz. Tú ya lo has decretado en tu voluntad perfecta, decretada, en tu soberanía, en tu providencia. Hazme descansar en esa realidad. Hazme ahora entender la necesidad que tengo de conocerte más para poder decidir sabiamente. Número 3, recolecta información. Recolecta información de ambas alternativas. Queremos ser sabios al decidir. Queremos ser sabios al tomar decisiones y eso involucra informarnos. El Señor nos ha dado esa capacidad en su gracia de poder adquirir información, de poder conocer, recolectar información respecto a lo que tenemos que decidir, de tal forma que esto nos oriente más a contrastarlo con la verdad bíblica y poder decidir algo piadoso. Número 4, estudia los mandamientos directos de la Escritura. Piense lo siguiente, hermano. Muchas veces la decisión que tenemos que tomar es la oportunidad que el Señor nos está dando para conocer más su palabra respecto de ese tema. Probablemente usted está ante una situación decisiva en su matrimonio y esa es la oportunidad que el Señor le está dando de que usted conozca en qué consiste el matrimonio bíblico, en qué consiste el matrimonio de acuerdo a su palabra. Tal vez usted nunca se había detenido a estudiar bíblicamente el matrimonio, pero ahora en la soberanía del Señor Él está dando la oportunidad de tomar una decisión seria de tal forma que lo lleve justamente a estudiar bíblicamente qué es el matrimonio y ver los mandatos directos de la Escritura. Número 5, estudia las afirmaciones y los principios indirectos. Aquí está mal el PowerPoint. Yo decía, ¿por qué aparece aquí? Era para ver si estaban prestando atención, hermanos. Pero ustedes lo tienen bien en sus notas. Estudia las afirmaciones y los principios indirectos de la Escritura. Primero, obviamente, los directos, las cosas blanco y negro que vemos en la Escritura. Ahora vamos a todo el consejo de Dios, vamos a las afirmaciones y esos principios que dijimos son principios teológicos, prácticos de la Escritura con respecto a este tema, con respecto al asunto, a la decisión que debo de tomar.
Número 6, analiza el uso de tu libertad. Analiza el uso de tu libertad. Nuevamente, una libertad con propósito. Ahí puse en sus notas algunas preguntas también prácticas orientadas a cómo podríamos llegar justamente a hacer uso sabio de esa libertad, pensando en el otro. Pero nuevamente, esto es importante al momento de decidir. Si el Señor nos está dando una oportunidad para tomar una decisión, muy probablemente esa oportunidad también tenga repercusiones en el beneficio de la iglesia, en el beneficio de otros creyentes. Y a veces nos olvidamos de eso. Estamos decididos a comprar una casa. El Señor nos está bendiciendo con la oportunidad de comprar una casa. Y lo último que pensamos es si está cerca de la iglesia, si está lejos de la iglesia, si puede ser de bendición para abrirlo para estudios bíblicos en casa, para recibir a otros hermanos, para hospedar, etcétera, etcétera. Este es un uso sabio de la libertad que tenemos en Cristo. Una libertad para servirnos por amor los unos a los otros. Número 7, confirma que tus deseos honran a Dios. Confirma que el deseo de tu corazón es un deseo piadoso, es un deseo alineado con los deseos del Señor. No es un deseo que deshonre al Señor, que alimente tu carne, que te conduzca a ocasiones para la carne, a ocasiones para el pecado, para distraernos de la piedad. Confirma que tus deseos honren a Dios en esa decisión. A veces este es el paso donde nos tenemos que detener un poco más, porque lo más común en nuestras decisiones es hacerlas conforme a nuestros deseos. Y ahí es donde empieza este tipo de lenguaje cliché que decíamos. Bueno, es que yo siento que debo de hacer esto, yo siento paz con respecto a la opción A, yo me siento a gusto cada vez que pienso eligiendo la opción A, yo estoy tranquilo y me siento y pienso y medito y hasta sueño en la opción A, entonces yo siento que eso es lo que el Señor quiere. Bueno, ¿están tus deseos, tus anhelos alineados a la palabra de Dios o están inclinados justamente a la ocasión para la carne? Y empiezo a preguntar en la iglesia, a preguntar a la gente y de repente alguien me dice, no, es que mira, la opción B parece ser la opción más bíblica. Y entonces uno se va ahí molesto y no, es que él no sabe, este hermano no sabe. Y luego vamos con otro y nos dice, no, pues yo creo que sí, la A como que suena mejor. Ah, mira, este hermano, no, el hermano me dijo que la A. Estamos buscando el consejo bíblico, queriendo escuchar lo que queremos escuchar, queriendo confirmar el deseo de nuestro corazón, que no es el deseo del corazón de Dios. Mucho cuidado con esa realidad. Y número 8, vean esto, este es el paso tal vez más importante, hermanos. Si aún no puedes decidir, después de pasar estos 7 puntos, si aún no eres capaz de decidir, entonces detente y vuelve al principio otra vez. Necesitas más dependencia del Señor. Si llegas a este punto en el cual dices, ya oré continuamente, ya me informé, ya estudié los mandatos directos, ya estudié los principios indirectos en la Escritura, ya analicé, pensé en cómo puedo servir a otros o amar a otros con esta decisión, ya examiné mi corazón y puse delante del Señor mis deseos, pero no me siento listo todavía para decidir con exactitud o con confianza de que esto puede ser para la gloria de Dios. Bueno, si no tienes que tomar esa decisión de manera apremiante, vuelve al principio, ora otra vez continuamente, dedica más tiempo a la Escritura, piensa en la libertad que el Señor te ha dado para beneficio de otros, examina más tu corazón, tus deseos, y el Señor lo va a confirmar. Ahora, quiero complicar el escenario aún más. Hay muchas situaciones en nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones
trascendentales, decisiones serias, decisiones importantes, en minutos, en segundos, en horas tal vez, en días, prontos, apremiantes. A veces pensamos, por ejemplo, en decisiones acerca de nuestra salud, de un tratamiento invasivo, de una cirugía riesgosa, de conectar o desconectar a alguien, etcétera, etcétera. Situaciones así, serias, apremiantes, a veces extraordinarias. Y tenemos que decidir. Y queremos decidir bíblicamente, queremos decidir sabiamente. Hermanos, es el mismo proceso. Porque en la soberanía de Dios, el Señor le está dando exactamente el tiempo necesario para que usted responda bíblicamente. No vamos a tener la excusa de ir delante del Señor y decir, Señor, es que tú sabes, yo me equivoqué porque en 5 minutos yo tenía que dar una respuesta. Señor, tú sabes que yo pues cometí el error de, bueno, número 1, yo tengo que estar preparado anticipadamente en oración, en los prerequisitos que mencionamos hace un momento, en una relación profunda, diaria, devocional delante del Señor, en una relación, en una vida de adoración continua al Señor, de alabanza, de obediencia a su nombre, en un entendimiento continuo en nuestra mente y claro de que Dios es soberano en toda situación y que si Él me está dando esta oportunidad de tomar esta decisión, tal vez en una ventana corta de tiempo, Él me está dando la facultad mediante el Espíritu Santo a través de su palabra para tomar una decisión bíblica. No esperemos hasta el último momento. Preparémonos anticipadamente con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, conociendo su voluntad, conociendo sus mandamientos directos, las afirmaciones y los principios teológicos que nos conduzcan a la sabiduría y a tomar decisiones correctas. A manera de resumen, vean lo siguiente. En las situaciones donde la Biblia aborda tu decisión, la decisión que debes de tomar, esto es la situación más fácil. Debes obedecer, punto. No negociamos, no repensamos, reconsideramos los aspectos puntuales de la Escritura. Debes obedecer, punto. Es que no sé si ir con el psiquiatra y recibir un ansiolítico para esta ansiedad que tengo, o pues sí, orar más y eso, porque, o sea, la Escritura es muy puntual con eso. Filipenses capítulo 4, Mateo 6, el tema de la ansiedad es un tema muy sencillo, muy puntual en la Escritura, muy claro. No hay algo que considerar. Obedece, créele al Señor, créele a Dios, créele que depositando en Él tu ansiedad por medio de la oración, vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz incapaz de que un medicamento o un tratamiento te pueda ofrecer. Es la realidad. Número 2, situaciones donde no hay un principio directo en la Escritura, donde estamos hablando tal vez de un asunto de conciencia, donde estamos hablando tal vez de una situación donde no vemos esa claridad escrita ahí en la palabra de Dios. Bueno, entonces tienes libertad y responsabilidad de elegir tu comportamiento, pero que ese comportamiento sea nuevamente acorde con la voluntad de Dios. Necesitas el consejo de Dios nuevamente para ser sabio en esa decisión. Número 3, situaciones donde no hay moralidad bíblica, es decir, donde no tenemos que decidir sobre un aspecto moral o inmoral. Bueno, entonces nosotros mismos somos responsables de tomar decisiones sabias. Y número 4, en todas las situaciones debes someterte humildemente a la voluntad de Dios para que ésta afecte cada una de tus decisiones. En todas situaciones. Nuevamente, toda decisión que tenemos frente a nosotros es una oportunidad redentora para depender del Señor, para ir a Él creciendo en humildad. Toda situación debe someternos a la humildad o de manera humilde a la voluntad
de Dios para que esto cause un efecto en esas decisiones. Hermanos, abracemos justamente la realidad de que en Cristo y en su palabra tenemos lo suficiente para tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Y pensemos nuevamente que esto es el vivir del creyente. Esto es la vida de la iglesia. Esto es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, la vida de todo creyente consiste en decidir. Al final de cuentas, llegamos a Cristo por la decisión de creer en Él. Obviamente sabemos que Él nos buscó primero. No fue que nosotros decidimos voluntariamente. No, Él nos dio vida, nos dio un nuevo corazón, ojos espirituales para voltear a Él y decir, yo quiero a Cristo, yo necesito a Cristo. Él fue el que hizo la obra salvífica en nosotros. Y ese carácter, esa actitud decisiva de Cristo es la que queremos imitar. Él tomó la decisión de ir a la cruz. Él tomó la decisión de obedecer al Padre perfectamente. ¿Cuál fue la oración en Getsemaní? Señor, que si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él decisivamente, obedientemente fue a la cruz. Esa misma actitud, ese mismo deseo es el que debemos de anhelar y de buscar en nuestras decisiones. Y nuevamente, esto es la vida de la iglesia. Y con esta idea en mente, quiero terminar en estos últimos minutos hablando sobre cómo se ve no solamente el aspecto al momento de tomar decisiones, sino también al momento de enfrentar ciertas situaciones de prueba, de tentaciones en nuestra vida. ¿Cómo se ve esto dentro de la iglesia local? Quisiera hablar estos últimos minutos sobre el rol que juega la iglesia local dentro del ministerio de la consejería bíblica. Gran parte del ministerio de la consejería bíblica está basado en instruir bíblicamente al hermano para que llegue a tomar una decisión bíblica. Y esto es importante, sobre todo pensando en ustedes como una iglesia joven, una iglesia nueva, y en animarles a cada uno de ustedes de ver la importancia, la necesidad que tiene una iglesia local de vivir el ministerio de la palabra en la consejería. Lo primero que quiero mencionar es que la consejería bíblica dentro del ministerio, o dentro, mejor dicho, de la iglesia local, es parte del ministerio pastoral. Los pastores, el liderazgo bíblico está completamente comprometido con el Señor de vivir bajo el ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra no solamente consiste en ministrar la palabra de forma pública, en la predicación, sino que también está la ministración de la palabra uno a uno, la ministración de la palabra de manera personal. Es la misma palabra de Dios que se predica todos los domingos desde el púlpito, la misma palabra de Dios autoritativa, inerrante, suficiente, con todos los descriptivos que tiene la palabra de Dios, la misma que se puede instruir uno a uno y que puede cambiar por medio de la obra del Espíritu Santo el corazón del creyente. En Hebreos capítulo 13, en Hechos también, con el testimonio de Pablo, no hay en Hechos 3 más adelante, vemos una intención o un carácter muy intencional del liderazgo de la iglesia por ministrar la palabra uno a uno, por aconsejar, por amonestar con la palabra. Vemos a Pablo diciendo que día y de noche constantemente no dejaba de amonestarlo con lágrimas, no con un carácter indiferente. Luego vemos ahí en Hebreos 13 esta exhortación del autor de Hebreos a honrar al liderazgo de la iglesia, porque ellos son los que
velan por las almas. Utiliza esta palabra en nuestro español, aparece esa palabra de velar por nuestras almas. Una traducción del original sería que se abstienen de dormir por ministrar la palabra, por prepararse en la palabra para ministrarlo a la iglesia local, a uno en la consejería, por dedicar tiempo a la oración en la administración de la palabra. Entonces, ¿por qué es importante la consejería dentro de la iglesia local? Bueno, un aspecto es porque es parte del ministerio pastoral, pero no solamente se limita al ministerio pastoral, también es parte de la vida de la iglesia, nuevamente. No tenemos un cristianismo, o no existe el cristianismo ermitaño, el cristianismo aislado. El Señor nos ha salvado y nos ha integrado a un cuerpo, a su iglesia, donde Él es la cabeza, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Las diversas exhortaciones que vemos en el Nuevo Testamento del ministerio de los unos a los otros es precisamente una evidencia de la palabra de Dios. ¿Cómo es que la iglesia local puede vivir en obediencia a estas exhortaciones de los unos a los otros? Con el ministerio de la palabra. Esa es la importancia de un ministerio de consejería. Esa es la importancia de esto. Es gracias a la palabra que podemos vivir en obediencia a los unos a los otros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Pablo está terminando la primera carta a los tesalonicenses con esta exhortación. Con ruego les dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y no está diciendo, bueno, los ociosos está bien, ustedes espérense a que los amonesten y ustedes céntrense en que los demás lleguen y los amonesten. Ustedes no hagan nada más que esperar a que los demás los amonesten. Los de poco ánimo, bueno, ustedes crúcense de brazos y se entiende. Ustedes nada más enfóquense en su poco ánimo y esperen a que todos los demás los estén alentando. No, la vida de la iglesia es que a pesar de mis pruebas, de mi debilidad, de mi sufrimiento, tal vez de la carga por estas decisiones que tengo que tomar, el Señor también me da la facultad de poder bendecir a otro, de poder ser paciente para con otros, de animar a los de poco ánimo, de alentar o de exhortar a los ociosos, etc. Esa es la vida de la iglesia. Todos estamos en distintos momentos de crecimiento en la fe. Todos somos capaces, por medio del Espíritu Santo, no por nosotros mismos, por medio del Espíritu Santo a través de su palabra, de llevar los unos las cargas de los otros. Cuando hablamos en particular de la consejería bíblica, la consejería bíblica es parte de la vida de la iglesia porque realmente, nuevamente, es el ministerio de la iglesia y esto interactúa con otros ministerios, es decir, es transversal. Si estamos en una iglesia bíblica, entonces el ministerio de la palabra impacta de forma transversal todos los demás ministerios. Reunión de mujeres, está la palabra. Reunión de varones, está la palabra. Reunión de jóvenes, está la palabra. Reunión en las clases dominicales de los niños, está la palabra. Ese es el ministerio de la palabra. En eso impacta la consejería bíblica. Y si estamos viviendo el ministerio de la palabra, entonces eso por consecuencia nos enseña que todo creyente es un consejero bíblico. Todo creyente que vive de la palabra de Dios es un consejero bíblico. Tiene entonces la responsabilidad de prepararse, de conocer la palabra de Dios para poder vivir el ministerio de la vida de la iglesia, para alentar los unos a los otros, para servirse los unos a los otros, para hospedarse los unos a los otros, para amarse los unos a los otros. Y nuevamente, esto impacta absolutamente toda la vida de la iglesia, ya que potencialmente todos somos consejeros bíblicos, ya que somos creyentes. Y al mismo tiempo, quiero que veamos el otro polo. Si todos somos consejeros bíblicos, entonces significa
que todos necesitamos ser aconsejados. Al mismo tiempo, todos necesitamos ser aconsejados, todos necesitamos la palabra de Dios. Y esto es cuando nos hace pensar que muchas veces nos privamos de la bendición de compartir nuestras cargas con otros creyentes por ciertos pretextos, ciertas ideas, ciertas concepciones que podemos tener en nuestra vida cristiana. Cuando el Señor nos está dando justamente la gracia de estar en una iglesia local con un liderazgo bíblico, donde el Señor ha dotado, ha capacitado al liderazgo bíblico en el ministerio de la palabra para poder ser instruidos y para que por medio de la palabra me hagan ver verdades importantes que me conduzcan, que me instruyan a tomar decisiones importantes, a responder bíblicamente ante ciertas pruebas, a responder bíblicamente ante ciertas tentaciones, ante ciertos patrones de pecado en el cual he estado batallando. Esa es la bendición de vivir la vida de la iglesia dentro de un ministerio bíblico, dentro de la palabra de Dios. Solamente para terminar, creo que esto lo compartí con ustedes la última vez que estuve aquí, fue la primera vez que hablamos sobre la consejería bíblica. De manera formal podemos ver en una iglesia un ministerio de consejería, de alguna manera formal, pensando en aquellas personas que de manera intencional dedican su tiempo, dedican sus dones al servicio de la iglesia en el área de la consejería bíblica. Generalmente esto obviamente involucra al liderazgo de la iglesia y es una bendición gozar de eso, gozar de un liderazgo bíblico en el cual podemos hallar precisamente la consejería formal. Algunos distintivos en cuanto a lo que llamamos consejería formal y consejería informal. Bueno, la consejería formal va obviamente pensada a ciertos asuntos específicos donde se requieren ciertas disciplinas espirituales. También me gusta llamarlo un discipulado intensivo con respecto a una cierta área del corazón que necesita responder de acuerdo a la palabra. Asuntos tal vez que requieran experiencia bíblica, una experiencia más particular. Siempre la consejería bíblica es dentro del contexto de la iglesia, bajo la supervisión del liderazgo de la iglesia, donde obviamente de manera sistemática se sirve al hermano, donde hay rendición de cuentas, etc. Una consejería informal, digamos, es lo que hacemos todos los días en nuestras reuniones en la iglesia, en nuestras reuniones con otros creyentes. El hecho de compartir con un hermano lo que leí esta mañana, eso es un tipo de consejería, porque puedo estar edificando a mi hermano con una verdad importante en la cual el Señor me habló a través de su palabra y que eso traiga aliento, traiga esperanza, consuelo a la vida de mi hermano. Una conversación después del servicio acerca del sermón. Oye, ¿qué te pareció el sermón? Fíjate que me llamó la atención esto. Yo no pensé en esto. O tal vez, hermano, ¿cómo puedo orar por ti esta semana? Bueno, recuerda lo que vimos en el sermón acerca de esto. Es cierto, y empiezan a compartir ahí. Esa es la consejería que normalmente vivimos en la iglesia. No la tomemos a menos, hermanos. Que esa misma consejería nos motive a prepararnos más, a conocer más a nuestro Dios a través de su palabra. Si sí o sí voy a tener conversaciones con mis hermanos, que esas conversaciones sean fundamentadas en la palabra. Y si yo quiero que en mi iglesia haya conversaciones fundamentadas en la palabra, yo necesito comenzar a estudiar más la palabra del Señor para edificar a mis hermanos. Ahora, ¿cuándo pasar de una consejería informal a una consejería formal? Hay situaciones en la vida que obviamente tenemos que prestar atención. Cuando el creyente
probablemente no tiene herramientas suficientes sobre cómo aconsejar o sobre cómo aplicar ciertos principios bíblicos a su propia vida. Bueno, yo sé que Filipenses capítulo 4 dice que por nada debo estar ansioso, pero llevo meses y meses tras meses batallando con esta ansiedad. Y sí oro, pero cuando oro me distraigo y oro, pero sigue esta ansiedad y sigo batallando con eso. Bueno, hermano, tal vez necesitas que alguien te acompañe en esa instrucción bíblica, te ayude justamente a ejercitarte a la piedad para poder ver resultados bíblicos, resultados de obediencia a la palabra de Dios en este aspecto. Tal vez estoy ante una decisión importante sobre mi matrimonio. No sé si debo divorciarme o debo continuar con mi esposa. No sé qué hacer. Veo 1 Corintios capítulo 7, bueno, dice verdades acerca del divorcio, acerca del matrimonio, pero no sé exactamente dónde estar. Bueno, hermano, tal vez necesitas que el liderazgo bíblico de la iglesia te instruya, te ayude a ver con claridad justamente esos principios bíblicos que te conduzcan a tomar una decisión tan trascendental, tan seria, en la cual está comprometida justamente la gloria de Dios en el matrimonio con respecto a eso que tienes que decidir, ¿no? Son ejemplos. Otro más cuando el asunto compromete también a la salud de la iglesia local, que compromete obviamente a la vida de la iglesia local. Y ya dijimos, cuando hay signos de alerta, temas serios, temas que por supuesto comprometen a la salud de la iglesia local y por supuesto generalmente son temas que de manera digamos, general no pensamos o no sabemos cómo apoyar a una persona específicamente en un asunto específico que evidentemente la palabra habla al respecto. Por último, a manera de resumen, la consejería bíblica debe existir dentro del contexto de la iglesia local bajo la autoridad del liderazgo bíblico, necesita capacitación bíblica y es un medio práctico también para la disciplina de la iglesia. El propósito de la disciplina de la iglesia es la restauración del hermano, hacerle ver al hermano la necesidad que tiene de arrepentimiento, o bien discernir entre una persona que realmente no es capaz de arrepentirse ante la exhortación bíblica, ante la exhortación de la iglesia local, y discernir que lo que realmente necesita es el evangelio de salvación, ¿no? Y por último, con esto concluyo. Nuevamente, antes de pensar ser consejeros, que todos los creyentes somos, por supuesto, busquemos ser aconsejados. La consejería bíblica de parte del liderazgo de la iglesia no es para casos extremos solamente, no es para situaciones que ya estén al borde del fracaso, al borde de que la situación estalle. No, también es preventiva, también es aplicativa, es el ministerio de la palabra. Cuanto más vivimos una iglesia que practica esta cultura de aconsejarse unos a otros, más sanos vivimos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra, estamos viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo por medio de la palabra. Vamos a tomar decisiones bíblicas, vamos a responder bíblicamente a las pruebas, a las tentaciones, al pecado. Vamos a cambiar y a crecer para Cristo. Vamos a ser edificados más los unos a los otros. Y esa es mi oración para cada uno de ustedes de manera personal y como iglesia. Que el Señor les permita ser una iglesia bíblica con todo el peso que tiene esa palabra. En la vida de la iglesia, no solamente dependiendo de la predicación cada domingo, que es predicación bíblica, sino también en la práctica, en una práctica bíblica de la palabra de Dios, en sus conversaciones, en sus decisiones, en el afrontamiento al pecado. Oremos.